Buenas tardes. Mi nombre es Víctor Santiago, presidente y CEO de Puerto Rico Medical Defense, compañía privada líder en el mercado de seguros de impericia médica. Es para nosotros un gran honor darle la bienvenida a este webinar titulado Daños punitivos en impericia médica, donde presentaremos las nuevas disposiciones del Código Civil y su aplicabilidad en la práctica de la medicina. Durante el webinar pueden enviar sus preguntas a través del chat o la sección de Q&A. Al final estaremos contestando las mismas. Para presentar este importante tema, tenemos con nosotros al licenciado Eugene Gestres Vélez. El licenciado Gestres obtuvo su grado de Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico. Está admitido para la práctica en el Tribunal Federal de Puerto Rico y el Tribunal Federal de Apelaciones para el primer circuito, así como el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. También está admitido en la práctica ante el Tribunal de Apelaciones de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Fue miembro de la Junta Examinadora de aspirantes al ejercicio de la abogacía. Perteneció a la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y forma parte de la Facultad de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Por las últimas 4 décadas, el licenciado Gestres Vélez se ha dedicado a la práctica privada de la profesión con énfasis en litigio a nivel federal y estatal, particularmente en las áreas de litigio comercial, impericia profesional, derecho marítimo y práctica apelativa federal y estatal. Su práctica se extiende e incluye las materias de contratación comercial, derecho corporativo, notaría y planificación sucesoral. El licenciado Gestres Vélez también ha participado como miembro de varias juntas de directores y corporaciones. Esto es solo un resumen de la gran experiencia y educación del licenciado Gestres. Me complace presentarles al licenciado Eugene Gestres. Adelante, licenciado. Buenas tardes a todos y a todas. Antes que todo, quiero darle la bienvenida. Me uno al saludo del señor Santiago y quiero agradecer la invitación que me extendiera a Puerto Rico Medical para dirigirme a este grupo tan excelente de profesionales de Puerto Rico. Así que, bienvenidos a esta pequeña charla. La razón para esta charla y por qué estamos esta tarde aquí es porque existe un nuevo cuerpo de derecho en Puerto Rico que es el Código Civil. Esto es interesante porque el Código Civil es el cuerpo de derecho que rige la vida de todos los ciudadanos en todas las esferas. Hay leyes especiales de aquí y allá, pero el Código Civil es un cuerpo coherente de derecho que tiene para todo. Y el Código Civil, que fue adoptado en el año 2020, suplanta y toma el lugar del Código derogado de 1930. Que a su vez provenía del Código Español, que a su vez provenía del Código francés. Así que desde 1930 teníamos este cuerpo de derecho. Yo no pensaba que durante mi vida natural yo iba a haber un nuevo código, porque esto es algo que nos pasa todos los días. Pero sí, nos ha tocado vivir con este nuevo cuerpo de derecho, el Código Civil. Este Código Civil es de aplicación general, nos aplica a todos. ¿Y por qué traigo este punto aquí? Porque precisamente este tema que vamos a estar compartiendo con ustedes en la tarde de hoy de los daños punitivos viene como resultado, como incorporación del nuevo Código Civil. Así que todos tenemos que tener algún tipo de conocimiento, aunque sea general, del nuevo Código Civil. El tiempo que tenemos en la tarde de hoy obviamente es limitado. Esto es materia de mucha discusión en la academia y en la profesión y está todavía en un proceso de evolución y movimiento. Muy fluido el tema. Así que tenemos tiempo limitado, pero dentro de ese límite que tenemos voy a tratar de tocar los puntos que consideramos que son más relevantes para todos ustedes. Los daños punitivos son de aplicación general. Estamos hoy hablando en el contexto, y es lo que vamos a estar mirando, en el contexto de la impericia médica. Pero en realidad no está limitado a la impericia médica. Está preñado el Código Civil en ese sentido, por así decirlo, el nuevo artículo 1538, que aplica a cualquier tipo de acción siempre y cuando que se den los criterios que tienen que estar presentes para que aplique esta nueva disposición. Así que eso es lo importante.
Con eso, a manera de trasfondo, si me permiten, voy a compartir con ustedes en pantalla unas diapositivas que les preparé, que me parece que pueden ayudarnos a colocar esto en el contexto correcto. Todos ustedes, la mayoría de ustedes que están participando de esta charla, pues son médicos, son profesionales de la medicina en Puerto Rico, así que tienen una preocupación específica. Hemos tratado de identificar y entonces dirigirnos a esas preocupaciones específicas con la esperanza que cuando terminemos esta charla haya quedado aclaradas algunas dudas o las dudas más grandes que ustedes puedan tener. Así que comenzamos examinando primero que todo los conceptos relevantes. En todo caso, estemos hablando de daño punitivo, estamos hablando de una acción de daños y perjuicios, obviamente. Daño punitivo no es otra cosa que una reclamación adicional que se le va a añadir, por así decirlo, dentro de una acción de daños y perjuicios, en este caso que nos interesa en la tarde de hoy, de impericia médica. Así que los conceptos relevantes para propósitos, ¿verdad?, de repaso, repito, entiendo que la auditoría, el auditorio mayor son profesionales de la salud, los médicos, así que los abogados que están aquí, pues son cosas que son para ellos más básicos, pero para beneficio de todos los presentes. Examinamos entonces el concepto de culpa o negligencia. Culpa o negligencia estaba antes codificado. Ustedes, los que han tenido, ¿verdad?, la desdicha de participar en procedimientos en el tribunal que han sido demandados, el famoso 1802, ese es el artículo del Código Civil de 1930 derogado, que era el que todo el mundo tenía en boca. Pues eso quedó sustituido. Ahora, el nuevo artículo es el artículo 1163, que es el que consagra y recoge el concepto de la culpa o negligencia. ¿Qué es culpa o negligencia? Bueno, primero, es la omisión de la diligencia que exige la naturaleza de una obligación y que corresponde a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Es una cuestión entonces fluida que va a depender, no está hecha en concreto, sino que va a depender de las circunstancias específicas de las personas, del tiempo, etc. La diligencia. Cuando hablamos de diligencia, no es otra cosa que el estándar. O sea, usted tiene una situación específica, ¿cuál es el estándar que aplicaría en esa situación? Cuando no hay un estándar, pues entonces hay que acudir a los principios generales de la persona prudente y razonable. En el caso de los médicos, ya sabemos que existe un estándar. El estándar que ha sido establecido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y ha reconocido en todos los casos la jurisprudencia, es en el sentido de que es la norma aplicable en la comunidad médica en general. No importa que el hospital esté en Añasco, en Juanadía o en San Cristóbal, es la comunidad médica en general. Eso es lo que se le va a exigir al médico. Así que en este caso, bajo la nueva normativa de negligencia, sabemos cuál es la diligencia. La diligencia es el estándar aplicable. Así que en la medida que usted omite, en la medida que usted no sigue el estándar, usted puede ser hallado en curso en negligencia. Consiste también este concepto de cualquier falta de una persona, voluntario no se requiere el elemento de la intención, que es interesante, sino que por esa conducta o la omisión se ocasiona daño a otro. Y esto tiene distintas formas de manifestarse. Así que cualquier falta de una persona, voluntario o no, que ocasione daño a otro. Esto es muy importante para todos nosotros, porque, repito, el concepto de negligencia general no requiere el elemento de la intención. Todo el mundo conoce la intención criminal, ¿verdad?, en los casos criminales. Así que en la negligencia no se requiere, sencillamente se requiere que usted pueda haber previsto que esa conducta suya, que violó la norma o que usted no hizo lo que tenía que hacer, que usted violó el estándar, podía ocasionar un daño. Eso es todo lo que se requiere. Así que eso es lo que nos habla el nuevo artículo 1163. Este concepto, sin embargo, es interesante porque conserva, y esto va directo a los daños punitivos, el nuevo código, en la nueva codificación que se hace de la negligencia, conserva el concepto reparador de la compensación. En Puerto Rico se había establecido, y la ley nos indica, que la compensación que se concede a una persona en una acción de daños y perjuicios no tiene como propósito castigar a una persona, sino colocar
a la persona, a la víctima, a la persona que resultó afectada por el daño de la negligencia en la posición que se encontraba antes de ocurrir el acto. Cuando es una cuestión que es compensable monetariamente, pues con el pago del dinero, pues, se resuelve el problema. Si se trata de algo que no es posible compensar, ¿verdad? Por ejemplo, la muerte de una persona, no hay dinero en el mundo que pueda recobrar la vida. Pero lamentablemente para nuestro sistema de derecho no hay otra forma de equiparar y compensar a esa víctima o los sucesores de la víctima. Así que se ha diseñado toda esta jurisprudencia para tratar de valorar, entonces, traducir en dólares y centavos esa pena, esa pérdida que ha ocurrido. Pero se conserva todavía el concepto reparador, no de castigo. ¿Cómo compagina esto entonces con los daños punitivos? Lo vemos en un segundo. El artículo 1536, repito, que es el que sustituye al artículo 1802, nos dice que la persona que por culpa o negligencia causa daño a otra, viene obligado a repararlo. Repararlo. Por lo tanto, el concepto sigue siendo un concepto de reparación del daño, no de castigo a la persona que incurre en la falta. Bien, una vez se determina que esta persona ha ocasionado un daño y que ha incurrido en negligencia, ya vimos cómo se define por la omisión, pues entonces tenemos que ver cómo es que se va a resarcir el daño. Y el artículo 1538 dice en su primera oración, tiene dos oraciones. En la primera parte nos dice que la reparación de los daños se efectúa en dinero, como mediante reintegración específica o una combinación de los remedios anteriores. Remedios anteriores se refiere a otros artículos que no estamos incluyendo, ¿verdad?, en la presentación de hoy, porque no sería, no daría tiempo. Así que, como cuestión de norma general, la compensación en un caso de daños y perjuicios sería mediante el pago de dinero, la reintegración mediante dinero. O, como les dije antes, hay situaciones donde hay otros remedios y entonces la víctima tiene el derecho a elegir, seleccionar cómo se va, siempre y cuando, repito, el artículo 1538 vuelva a repetir. Ya vemos en dos ocasiones que no haya una duplicación del resarcimiento. Por lo tanto, repito, tenemos entonces un acto o omisión que es negligente según la definición y ocasiona un daño a esa persona. Esa persona, la víctima, el reclamante, tiene que probar primero cuáles fueron los daños que sufrió y segundo, poner al tribunal en condiciones para estimar el valor de esos daños. Una vez hace eso, el tribunal entonces va a conceder una compensación que típicamente va a ser dinero para resarcirlo. Pero, repito, tanto el artículo anterior que vimos como este artículo 1538 en su primera parte nos recuerda que no debe haber una duplicación del resarcimiento. Así que si yo sufrí 15,000, lo que tengo derecho es a 15,000 y se acabó. Esa es la norma general entonces que estamos viendo bajo el Código Nuevo de Puerto Rico. O sea, esto es la norma hoy en día en Puerto Rico. Bien. Esto nos lleva entonces a discutir, bueno, ¿y dónde están los daños punitivos? ¿En qué se quedó esto? ¿Dónde están los daños punitivos? Bueno, el concepto de daños punitivos es el siguiente. Típicamente, en las jurisdicciones donde se concede daños punitivos, que normalmente son las jurisdicciones del norte norteamericano, que es a donde nosotros miramos, tienen un doble propósito. Primero, castigar una conducta que se considera antisocial, antijurídica. Y segundo, supuestamente mediante esa compensación punitiva, mediante ese castigo, actúa como disuasivo para evitar la repetición de esa conducta, la conducta que se consideró antijurídica o antisocial. Al perro vino para acá, hizo lo que no tenía que hacer, donde no tenía que hacerlo, le damos un cantazo duro para que sepa que no lo vuelve a hacer, porque si lo hace, le va a pasar eso. Ese es el concepto del castigo y el disuasivo. Y esto es muy importante cuando más adelante examinemos la disposición específica que a todos ustedes les interesa en la tarde de hoy. Así que, típicamente, repito, es un castigo que se impone como disuasivo
ante una conducta que se considera antisocial. ¿Cuál es la conducta? Eso es lo que tenemos que examinar entonces en un segundo. Bien. Recuerden que le leí la primera oración del artículo 1538. La segunda oración, que es la que nos trae esta tarde, indica lo siguiente, y estoy citando el texto. No obstante lo anterior, cuando el acto u omisión constituye delito, se realiza de forma dolosa o con grave menosprecio a la vida, a la seguridad y a la propiedad ajena, el juzgador, en este caso, el juzgador es el juez, puede imponer una indemnización adicional que no sea superior al monto del daño causado. Miren todo lo que dice esta oración aquí. Así que estamos hablando primero que tiene que ocurrir un acto o omisión. Ya vimos el estándar aplicado. Que ese acto o omisión a su vez constituya delito. 1. 2. O que se realice de forma tal, dolosa. El concepto de doloso, el Código Civil ahora tipifica el concepto de dolo. Y dolo es una negligencia intencional. Yo le pegué un tiro a usted, o sea, yo tenía la intención de ocasionarle daño a usted. En el derecho de responsabilidad extracontractual, que es lo que estamos hablando aquí, ¿ves? Hablamos de los torts, de las acciones negligentes intencionales, el intentional tort. Distinto a lo normal, pues se me olvidó apagar esto y se fastidió aquello. Pues es una negligencia porque debía haber previsto que si lo dejaba abierto se iba a inundar el cuarto. Eso es la negligencia. Yo no lo hice a propósito. Distinto a los casos de dolo, donde existe el elemento de intención. Así que el artículo 1538 contempla todas estas circunstancias. Vamos a ver entonces qué tendría que estar presente para que esta disposición que acabamos de ver de la segunda oración del artículo 1538 aplique. Y esto me motivó a mí a traerles a su atención lo que dice la ley. ¿Qué ley? El Código Civil. El Código Civil es una ley. En la exposición de motivos, el legislador dijo lo siguiente en cuanto es relevante a lo que estamos hablando. Y le cito nuevamente. La responsabilidad civil extracontractual experimenta cambios importantes. Para el beneficio de algunos, extracontractual versus ¿qué? Versus contractual. Usted contrata conmigo para alquilar un apartamento. Un contrato. Usted tiene que hacer algo, pagarme, yo tengo que darle a usted el apartamento. Si usted no cumple, no me paga a tiempo, rompe. Si yo no le entrego el apartamento, si lo molesta, pues yo incumplí mis obligaciones. Pero son obligaciones contractuales, un contrato entre usted y yo. En todos los otros casos, le llamamos extracontractual, daños y perjuicios, porque no había un contrato entre usted y yo. Yo estaba pagado en la luz y de momento usted me dio un cartazo por detrás. No hay un contrato entre usted y yo. Por lo tanto, esa responsabilidad suya es extracontractual. La exposición de motivos del Código Civil nuevo nos dice que se incorpora ahora a esta responsabilidad extracontractual el concepto de daño punitivo. A manera excepcional, ojo, y sujeto a la discreción judicial. Así que tenemos dos elementos, dos criterios importantes para la concesión de daño punitivo. Donde cuando aplica, y eso lo veremos ya mismo, cuando aplica el tribunal puede condenar al demandado a pagar, además del daño compensatorio, o sea, lo que yo sufrí y provee, además de eso, una suma de dinero adicional por concepto de castigo, si la actuación del demandado constituye delito, implica dolo, que ya lo explicamos, o se realiza con grave menosprecio a la vida, la seguridad y la propiedad ajena. En esos casos, cuando aplica, si aplica, entonces la cantidad que se conceda por concepto de daño punitivo no puede exceder el monto de la indemnización compensatoria o, dicho de otra manera, de los daños realmente probados. Si yo pruebo al tribunal que yo sufrí $50,000 de daños, el tribunal entiende que en este caso específico aplica los daños punitivos, podría conceder hasta 50. No quiere decir que tiene que poner 50. Puede poner 5, 15 o 25 o nada.
pero si decide darlo, no puede exceder la cantidad del monto original de los daños compensatorios probados. Por lo tanto, este artículo, que es muy importante, nos dice que solamente va a aplicar los daños punitivos de manera, número uno, excepcional. Cuando, repito, el acto u omisión constituye delito también. Cuando se realiza de manera dolosa, el elemento de intención, grave menosprecio a la vida, la seguridad y la propiedad ajena. Así que estos son los tres elementos, los tres criterios que tendrían que estar presentes antes que todo para que pueda considerarse la aplicación de daño punitivo. Y esto obviamente va a ser objeto, esto es muy fluido, llevamos solamente 1 año y medio con este nuevo código. Los casos que tengan envuelto estos son casos nuevos que nacieron después de la vigencia del nuevo código. Un evento que ocurrió después de noviembre del 2020, tiene 1 año para demandar, estarán ahora madurándose esos casos que todavía no han llegado al tribunal, y si han llegado, pues son casos muy pocos que están todavía en sus etapas iniciales, ¿verdad? Así que, fíjense que tienen que estar presentes estos elementos, delito, etcétera. Pero, como les decía, esto está en proceso. Delito. ¿Qué es un delito? Bueno, hay una máxima latina, ¿verdad? De derecho penal. Derecho penal viene de allá de Italia, que dice: non un crimen, non un pena sine previa lege penale. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede haber un crimen a menos que haya una ley específica que diga esto está prohibido. ¿Se acabó? O sea, aquí dice no se puede parquear de 5 a 6, se parquea a las 8 de la noche, eso no es un delito. Tiene que estar expresamente. Así que cuando hablamos de daño punitivo y vamos a decir, mire, bueno, tiene que darlo porque esto es un delito, tenemos que hacer referencia necesariamente a qué, al Código Penal, a ver si esa conducta o acción en efecto constituye un delito. Un caso dramático, clásico. ¡Pum! Le metió un tiro al tipo, lo mató. Obviamente es un delito, asesinato. Si es premeditado, pues tiene intención, y si no, pues es un homicidio. Y lo mató, ocasionó daño. Así que los sucesores, digo, si no lo mató, a lo mejor quedó, ¿verdad?, vegetal, lo que sea, podría reclamar, y si no, pues los herederos pueden reclamar. Una acción civil, daños y perjuicios, es decir, bueno, imponga daños punitivos porque esto fue un acto intencional que constituía delito, está claro. Obviamente tenemos los extremos, los casos claros, y in between, todo lo demás es zona gris. Así que va a depender que sea un delito o no un delito. Otro de los problemas que tiene la ley es que no define si se trata, bueno, no es que no lo define, claramente dice que sea delito, pero no distingue, debo decir, si se trata de un delito menos grave o un delito grave. Si usted va guiando sin malvete y me da un cantazo por detrás, bueno, daño y perjuicio, es un delito, porque no tiene malvete, es un delito no conducir un vehículo de motor en la vía del país sin malvete. Pero esa conducta justificaría la imposición de daño punitivo. Otro ejemplo distinto al caso donde la persona esta, que sabemos que pasó recientemente, lamentablemente, en contra del tránsito, en exceso de velocidad, borracho, mata a una persona. Ahí tenemos una conducta constitutiva de delito y tenemos una acción de daño y perjuicio. En ese caso, ¿se justificaría la concesión de daño punitivo? Posiblemente. ¿Cómo cae esto en el contexto de la impericia médica? Fíjese, un delito sería si usted interviene en una cirugía sin el debido consentimiento, porque eso es agresión. Si usted no tiene consentimiento, no puede tocarme, usted no puede entrar, no tenía el consentimiento, así que eso fue un delito. Ahí podría darse ese caso. Se me hace bastante difícil pensar las circunstancias en las cuales, en los casos de impericia, van a estar aplicando los daños punitivos, porque en este contexto, ¿verdad?, del delito, ¿qué pasa? Que el médico tiene problemas de consumo de alcohol o de alguna sustancia. El hospital lo sabe y aún así permite, le extiende privilegio, permite que opera. Y hombre llega borracho y cogió el pintureza y llevó ahí
los dos juguetes. Bueno, eso es claramente posiblemente un delito, ¿verdad? Así que cuando se realiza de forma dolosa, intención, fíjense el problema, es el demandante, porque esto no cambia. Lo interesante es que este cambio del Código Civil, incorporando los daños punitivos, no cambia nada con respecto al peso de la prueba. Sigue siendo el demandante el que tiene que probar todas estas cosas. Así que el demandante tendría que probar, si no es un delito, que lo que yo hice, yo médico, fue con intención, ¿ok? De forma dolosa o con grave menosprecio a la vida, la seguridad, la propiedad ajena. ¿Cómo usted prueba eso? ¿Ven? Que no es tanto el león como parecía. Así que siempre, de nuevo, daños punitivos, como estoy diciendo, aplican en todos los casos, no solamente en pericia médica. Estamos hablando de eso hoy porque esto es lo que le interesa a ustedes. Pero verdaderamente el lugar del daño punitivo en el contexto de la impericia médica me parece que va a estar un poquito más complicado, más fino de lo que uno parece. Así que vamos a decir que está presente. Vamos a pasar la página. Para propósito de la discusión, asumamos entonces que se provoque un delito o que se provoque el elemento de intención o que se provoque esa conducta suya al violar el estándar aplicable. Se hizo con menosprecio de la vida ajena, seguridad, etc. Si está presente esto, que tiene que estar presente primero, entonces pasamos a la segunda análisis. Primero, esto es un asunto de discreción judicial. ¿Okay? Así que el tribunal no está obligado. Discreción judicial. Tiene después el tribunal que determinar cuál es el monto de los daños reales probados. Yo tengo que tener evidencia entre mí de que tú sufriste daño y a cuánto ascienden tus daños. Y yo decido que estos daños valen 75,000 pesos. Entonces es que viene la consideración del daño punitivo y ya sabemos que no puede exceder la compensación por los daños reales probados, la compensación que se concedió por los daños que se establecieron. ¿Okay? Bien. Entonces la pregunta que se cae de la mata es mandatoria? ¿Es discrecional la concesión de daños punitivos? Esa es la otra pregunta que nos hacemos. Y la contestación es interesante porque el código no nos habla de esto. Tenemos que hacer necesariamente referencia entonces a la jurisprudencia, a los casos del Tribunal Supremo, donde han discutido el concepto de discreción. Mira qué interesante esto. Si yo tengo una obligación de hacer algo, tengo que hacerlo. Y la omisión puede ocasionar, acarrear responsabilidad civil si es que ocasiona daño. Yo tenía que hacer esto, no lo hice, no le pasó nada, pues acabó. Eso pasa todo día en mi casa. No saqué la basura, pues no la saqué, ¿cuál es el problema? Pero si yo tengo que hacer algo y no lo hago, o si hasta tengo que hacerlo lo hago mal, violando los estándares y ocasiona daño, respondo. Perfecto. Ahí no hay ningún problema. Ahora bien, viene el elemento de la discreción. Si yo no tenía que hacerlo, yo podía o no hacerlo, es discrecional. Esa discreción no se puede dar en un vacío, porque cuando yo tengo un derecho, yo puedo ejercer el derecho. Si yo ejerzo mi derecho incorrectamente, eso se llama abuso del derecho. Si yo tengo a mi haber la discreción para ejercer un acto o no, esa discreción tampoco se ejerce en el vacío. Tiene que ser con referencia a algo, porque una discreción que no se ejerce o que se ejerce incorrectamente constituye abuso de discreción. Y cuando un tribunal abusa de su discreción, eso es un elemento que es revisable en apelación. Bien, ¿qué es discreción entonces? Haciendo referencia al caso del Tribunal Supremo, les traje a ustedes aquí una selección muy sencilla. Discreción. El Tribunal Supremo lo define como tener el poder para decidir en una u otra forma, para escoger entre uno o varios cursos de acción. No significa que yo tengo que actuar de una forma o de otra, haciendo abstracción del resto del derecho. Así que el adecuado ejercicio de la discreción, por lo tanto, dice el Supremo, está inexorablemente atado, indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad.
tiene el juzgador, el juez en este caso, que ser razonable. Si no es razonable, entonces estaría cayendo en lo otro, en el abuso de discreción. ¿Y qué es abuso de discreción? Cuando una persona que actúa como juzgador, ya lo vimos, de los hechos, no toma en cuenta o ignora sin fundamento, porque si yo lo considero, lo analizo y concluyo que lo descarto, eso es perfectamente válido. Ese es mi trabajo, para eso me pagan. Ahora, si yo ignoro o sin fundamento alguno excluyo, no tomo en consideración un hecho material que no podía o no debía ser pasado por alto. Cuando sin justificación y fundamento alguno le doy más peso y valor a un hecho que es irrelevante e inmaterial y baso mi decisión exclusivamente en eso, sin considerar otros elementos. Cuando, aún considerándolo todo y tomar en cuenta todo, lo sopeso livianamente y calibro lo mismo de manera liviana. Todo eso es abuso de discreción. Así que fíjese entonces la importancia de ver lo que estábamos hablando del artículo 1538. Primero tienen que darse los elementos para estar seguro que cae dentro del contexto de si aplica o no aplica, en este caso, la imposición de daños punitivos. Una vez que se concluye que sí, y esto lo tiene que aprobar el demandante, entonces el tribunal tiene que determinar si, establecidos esos elementos, debo ejercer mi discreción para concederlo o no. Así que el tribunal podría decidir, yo no voy a ejercer mi discreción, no lo voy a conceder. Si lo concede incorrectamente, abuso de discreción. Entonces, vemos la aplicabilidad del nuevo Código Civil en este contexto. ¿Qué nos dice? El artículo 1815. Fíjense lo que nos dice. La responsabilidad extracontractual de la que estamos hablando, tanto en su extensión como naturaleza, se determina por la ley vigente en el momento en que ocurrió el acto u omisión que da lugar a la responsabilidad. Por lo tanto, como norma general, va a aplicar solamente la ley al momento en que ocurrió el acto. Ejemplo, tenemos pediatras aquí, o tenemos, no sé, cirujano. Hay una intervención con un paciente. El paciente no adviene en conocimiento de que ha habido un daño, una posible causación, sino posterior al daño. Porque en Puerto Rico aplica otra cosa. Aplica la teoría cognoscitiva del daño. Ustedes tienen que haber escuchado de esto. ¿Qué postula la teoría cognoscitiva? Lo siguiente. Normalmente, en acciones de daños y perjuicios, y esto no cambió con el nuevo código. El código nuevo cambió algunos términos, algunos que eran más largos, los cortó, otros añadió, etcétera. Pero el caso de daños y perjuicios, que es el que le interesa a ustedes, no se cambió, sigue siendo un año. Pero un año a partir de cuándo, no es tan sencillo. Así que yo estaba estacionado parado en la luz, en el semáforo, un tipo venía mirando el celular, me da por detrás, me embarató el carro. ¿Cuándo ocurrió el daño? Pues ese día, yo lo sé yo, en ese momento. Distinto a la persona que es intervenida quirúrgicamente y pasa un tiempo, un dolor, pasa un tiempo y después a 3 o 4 meses se hace un examen y resulta que tenía un cuerpo extraño, una gasa quirúrgica, por ejemplo. Obviamente, el año no comienza a ocurrir desde el día de la intervención, sino desde que esta persona advino en conocimiento cognoscitivo. O, variante del mismo tema, no solamente cuando viene conocimiento, cuando debió haber conocimiento mediante la diligencia razonable. Y cuando pudo ejercer la acción, porque si el hombre como resultado de la intervención quedó en coma por 14 meses, obviamente no podía demandar. Así que, bajo la teoría cognoscitiva, lo importante es cuándo comienza a correr ese año. Pero la ley que aplica es la ley al momento de la omisión. Si este señor se enteró ahora de que usted cometió un acto negligente de impericia, pero los hechos ocurrieron bajo el artículo, bajo el código viejo, antes de que entrara en vigor el nuevo código, no aplica.
el Código Nuevo no aplica los daños punitivos. Así que hay una variante. Puede darse casos donde unos hechos ocurran antes y otros después. En ese caso, la legislación anterior también. Así que, como regla general, la fecha relevante entonces para determinar cuál es la ley vigente es la ocurrencia del acto u omisión. Si, repito, ocurren algunos antes y otros después, pues entonces aplica la ley anterior. Así que eso, para bajar los niveles de estrés un poquito, ¿verdad? En el sentido, solamente va a aplicar este asunto del Código Nuevo, este asunto de los daños punitivos, posiblemente si la causa de acción surge con posterioridad a la vigencia del nuevo código, que fue en noviembre del 2020. Bien. Esto plantea otras interrogantes también, ¿verdad? Que yo le digo que son las siguientes. Falta de precedentes. Obviamente estamos navegando un mar nuevo totalmente. No hay precedentes, así que tenemos que tener un poco de paciencia y ver sobre la marcha cómo se va desarrollando este asunto, la jurisprudencia, los casos, etc. Tampoco existe una uniformidad en la concesión de daños punitivos y su razón de ser a nivel estatal. Esto es otro animal de esto que es incorporado, ¿verdad?, del sistema anglosajón, que es totalmente distinto. Allá no hay código, ¿verdad? Son leyes que están tipificadas, pero no hay código como tal. Entonces, los jurados, en los casos allá en Estados Unidos, que existen jurados federales y estatales, la mayoría, si no todas las jurisdicciones americanas, estatales. El Estado tiene juicio por jurado en casos civiles también. Así que, pues, si la conducta es sumamente egregia, en el caso, me acuerdo del derrame petróleo, aquel del Exxon Valdez, le dieron ¿cuántos billones con B de bueno de daños punitivos? Claro, algunos daños brutales y se determinó que había una negligencia grasa de parte de los navegantes, los dueños del barco. Pero hay que verlo en ese contexto, porque ahí hay otro estado que tiene otras leyes, que esas leyes no son las leyes de Puerto Rico. Así que, ¿cómo yo puedo entonces traer precedentes aquí cuando en Puerto Rico nunca ha habido este tipo de cosas? Y digo nunca, y no es totalmente cierto, porque en Puerto Rico sí ha habido daños punitivos, entre comillas. Hay ciertas legislaciones especiales que reconocen daños y le llamamos punitivo cuando me dan algo además de lo que yo sufrí. Punitivo. Por ejemplo, la ley antimonopolio. Tenemos el treble damage. Si usted establece una causa de acción, pues además de lo que le dan a usted, multiplícalo por 3. Pues es un daño punitivo. Eso ha existido toda la vida. En la legislación laboral, por ejemplo, le dan dinero encima de la compensación también. Así que decir que nunca ha existido esto no es totalmente cierto desde el punto de vista académico, pero sí en el contexto de responsabilidad extracontractual, sí, esto es una novedad. Pero no existe, por lo tanto, ningún tipo de precedente. Lo más cercano que tenemos es la doctrina que estableció el Tribunal Supremo recientemente, en 2016, de Santiago Montañez versus Fresenius, que ustedes posiblemente han oído hablar de ese caso, que ese es el caso donde el tribunal dice, mire, tenemos que establecer algún tipo de estándar, o sea, hay que estandarizar esto un poco, porque pasa que usted en Bayamón le dieron 50,000, mientras el juez de Humacao le dio 150 y el juez de San Juan le dio 325. Los mismos hechos, la señora, pues, un problema ginecología obstetricia y el nene salió mal. ¿Okay? Así que va a depender entonces del juez que me toque, del sitio donde estoy, del abogado que estaba, de si la juez o el juez se levantó del lado y ese día. No puede ser así. Así que el Tribunal Supremo, con esta preocupación de cómo yo armonizo entonces este concepto, cómo yo estandarizo, sin, por otro lado, limitar la facultad que tiene el juez de, en base a la prueba, determinar cuánto vale una cosa. Bueno, pues entonces vamos a hacer esto. Santiago Montañez nos dice, mire, cuando usted tiene un caso de impericia también nos pasa todos los días, usted debe buscar otros casos anteriores parecidos o lo más parecido posible y ver cuánto dinero se dio en ese otro caso. Entonces, si en el 1986 en Humacao el Tribunal Supremo resolvió un caso que nació en Humacao y la señora se murió en la sala de operaciones y le dieron 48,000 pesos. Pues dice, bueno,
cogemos esos 48,000 pesos, aplicamos las doctrinas económicas, lo traemos a present day value y eso, 48,000 pesos en el 86 sería equivalente a 150,000 pesos en el 2022. Y eso, imperfecto como es algo mejor que lo que teníamos, que es cero, que es algarete.com. Cada vez haciendo lo que le dé la gana, ¿verdad? Así que eso es una forma de establecer, pero eso es para los daños reales probados. Así que tendríamos que utilizar estos criterios para entonces establecer los daños reales probados y de ahí partir a ver entonces si aplica los daños punitivos y cuánto me dan, que sabemos ya que no puede ser más de la cantidad dada por los daños reales probados. ¿Ves? Y entonces, la otra pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿cuál va a ser el criterio que van a utilizar los foros revisores? O sea, usted vio el caso en San Juan, le metieron un sartenazo, 100,000 pesos o 150, y sus pólizas son 100. Pues entonces usted va al Tribunal de Apelaciones. ¿Qué criterio va a utilizar el Tribunal de Apelaciones para pasar juicio y determinar si esa compensación que dio el Tribunal de primera instancia es correcta o no es correcta? Si abusó o no abusó de la discreción. Si debió haber dado más o debió haber dado menos. La norma en Puerto Rico exageradamente alta o ridículamente baja. Pero lo que es exageradamente alto o ridículamente bajo, de nuevo, es subjetivo. Va a depender de caso en caso y del juzgador también. Estas no son las únicas interrogantes, obviamente, que se me plantean. Estas son algunas ideas que tengo yo, ¿verdad? Estoy seguro que ustedes pueden tener otras ideas también y otras preocupaciones, pero nada. Estas son algunas de las interrogantes. Otras interrogantes que me surgen a mí son las siguientes. Por ejemplo, fíjense, ¿cuál es el estándar de prueba aplicable? De nuevo, mirando el contexto de la charla de esta tarde, estamos hablando de un caso de impericia médica, donde se plantea que usted, médico profesional, lo que hizo, lo hizo incorrectamente. Y para eso se requiere prueba pericial. ¿De quién soy yo, abogado, para decirle a usted que es un cirujano que lo que usted hizo, lo hizo mal? Tengo que traer a uno igual que usted o mejor para que diga, yo que sé de esto, ese señor lo hizo mal. Así que ese es el estándar que va a aplicar. Ahora bien, si estamos hablando de daño punitivo, y ya vimos cuáles son los criterios, que si es un delito, que si hubo intención, que si es doloso, que si se hizo con un menosprecio, etcétera, pues va a haber un estándar adicional. Ahora la parte demandante tiene que probar cosas adicionales para poner al tribunal en posición para determinar si debe ejercer o no su discreción para conceder el daño. Fíjense que entonces ahora amplía la obligación, le pone un onus adicional a la parte demandante verdaderamente. ¿Okay? Entre preguntas, no la veo todo, ¿verdad? Pero que me hicieron aquí, si hay alguna fuente compilando los casos, sí, ya mismo le llego hasta allá, no se preocupe. Anticipé eso y tengo algo para ustedes. Aplicación de precedente. Bueno, ahora mismo no hay precedente. Así que tendremos que ver que estos casos lleguen, que estos casos maduren, y cuando lleguen y maduren y lleguen al tribunal, el tribunal va a tener que empezar a expresarse sobre estos casos. Y una vez se exprese, establecerá un precedente en algún momento. Pero esto está down the road, o sea, esto no es para mañana, ¿entiendes? Esto hay que darle tiempo, esto va a tomar unos años, ¿verdad? Discreción judicial. Bueno, ese es el otro problema. Ya yo le expliqué a ustedes cómo funciona este asunto. La discreción judicial no es, hay una canción conocida que decía, no es, la libertad no es caminar sin rumbo por cualquier lugar. O sea, la discreción judicial no es algo de hacer lo que me dé la gana. No es así. Sin abstracción, en abstracción total de los elementos relevantes a un caso. Porque eso constituiría, repito, abuso de discreción. Así que esto, tiene que ser, es más complicado ese asunto de la discreción judicial. Y le digo forma de veredicto, lo discutiremos en un segundo, porque estamos hablando de Puerto Rico todo el tiempo. Pero algunos de ustedes, me imagino que han sido, ¿verdad? Ya han tenido la gran experiencia de participar en acciones de impericia en el Tribunal Federal de Puerto Rico. Y en esos casos, ¿cómo es que usted llega al Tribunal Federal? Para empezar. Y esto es interesante. Yo, que soy profesor de este tema en la Universidad de Puerto Rico, le planteo a los estudiantes lo siguiente. ¿Por qué yo, abogado, yo quiero radicar un pleito en la Corte Federal? Bueno, yo les puedo explicar 3 o 4 razones.
Pero esas razones se aplican aquí en Puerto Rico, no en otro sitio. Y me explico. En Puerto Rico hablamos español, ¿verdad? En la Corte Federal se habla inglés. Así que hay un montón de abogados que no quieren ir a la federal porque le tienen miedo al inglés. Estudiaron leyes, leyeron todos los casos en inglés, pero no quieren. Le tienen miedo al inglés. En Estados Unidos, en el tribunal estatal, es en inglés también. Así que ese no es una de las razones para ir o no ir al tribunal federal. Segundo, el jurado. Bueno, yo voy aquí al tribunal federal porque hay jurado y los jurados dan más chavo, dicen alguna gente. Eso es una media leyenda urbana, pero no importa. Esa razón tampoco aplica en Estados Unidos, porque la mayoría, si no todos los estatales en Estados Unidos, tienen jurado en los casos civiles. Así que en Florida, el estado, en los casos civiles, hay jurado. En Nueva York hay jurado en los casos civiles. Así que la razón para yo ir al tribunal federal o estatal cuando puedo decidir no es ni el idioma ni el jurado, con otras consideraciones. De hecho, la última vez que yo bregué con esto, entiendo que los jurados civiles en Nueva York dan menos dinero en el tribunal federal que en el tribunal estatal. Fíjense ustedes. Así que las razones que usted puede tener para ir al tribunal federal en Puerto Rico son distintas a para ir en otros estados que usted tuviese. Habiendo dicho eso, ¿cómo es que yo llego a la Corte Federal? Bueno, tenemos que recordarnos lo siguiente, que el Tribunal de Puerto Rico es lo que llaman un Tribunal General de Justicia. De hecho, en el epígrafe, una demanda que ustedes han visto, ¿verdad? Dice, Estado Libre de la Ciudad de Puerto Rico, Tribunal General de Justicia. Tribunal General de Justicia. ¿Qué quiere decir eso? Anything goes. Todo el mundo puede ir al tribunal, a menos que haya una ley que lo prohíba, ¿verdad? ¿Hay ley que prohíbe ir al tribunal? Sí. Bueno, en primera instancia, por ejemplo, si el vecino suyo le hace una verja de 18 pies, usted no puede ir al tribunal, tiene que ir primero a OPE, a lo que era arqueo. Si el carro le salió mal de un limón, usted no puede ir al tribunal, tiene que ir primero al ACO, que es la agencia que tiene jurisdicción primaria, ¿entendido? Después de eso puede ir al tribunal. ¿Ve? Pero como norma general, repito, siempre cualquier persona puede ir al tribunal. Tribunal Federal, otros 20 pesos. El Tribunal Federal es un tribunal de jurisdicción limitada. Usted no puede ir al Tribunal Federal a menos que haya una ley que se lo permita. Es totalmente distinto. ¿Y cuál es la ley que permite que yo vaya al Tribunal Federal y sigo haciendo así? Porque yo estoy al Viejo San Juan y estoy mirando la Corte Federal de aquí. ¿Cuál es la ley que permite que yo, reclamante, acuda al Tribunal Federal en los casos que puedo hacerlo? Se llama diversidad de ciudadanía. Está tipificado en la 28 USC, sección 1332, que básicamente lo que nos dice es, ¿verdad?, en apretada síntesis, que cuando existe la más completa diversidad de ciudadanía, o sea, cuando la parte de un lado, los demandantes, son de un estado distinto a los demandados, usted puede ir a la Corte Federal. Y lo bonito de esto es que si usted va a la Corte Federal, por ese concepto donde la jurisdicción está predicada en la diversidad, entonces el Tribunal Estatal, Tribunal Federal, debo decir, viene obligado a aplicar la ley sustantiva del Estado donde está el tribunal. Para todos los propósitos, el Tribunal Federal se convierte en un tribunal estatal. Cuando yo radico un pleito por diversidad en el Tribunal Federal de Puerto Rico, el juez El Pi, bueno, El Pi no, El Pi ya está en Boston, pero el juez Arias es como si fuera el juez de Aguadilla o de Utuado, es un juez estatal. Lo único que lo dice en inglés. Lo dice en inglés, pero es lo mismo, es la ley de Puerto Rico. Aplica lepra, DPR y ahora aplica el Código Civil nuevo, incluyendo un daño punitivo. Así que ahora, en esos casos, yo voy a tener que ver las formas de veredicto, porque hay varias formas. Está la forma del veredicto general, está el special verdict, ¿verdad? Y tenemos que decidir ahora, si en un caso de esto, dónde aplique, repito, dónde aplique daño punitivo, conviene más una forma u otra. Esta es materia de otro curso, así que solamente lo menciono para sembrar la semilla ahí. Así que, de manera en síntesis, si yo tuviera que sintetizar lo que estamos hablando con ustedes, yo lo sintetizaría de la siguiente manera. Primero, tranquilo. Los daños punitivos no aplican en todos los casos. Sí aplica en todas las acciones de daños y perjuicios en Puerto Rico, incluyendo
Las de impericia médica, cuando aplican, tienen que darse todos los elementos que le dije anteriormente. Que la comisión o la acción que usted, médico, se le imputa, constituye delito, o que usted lo hizo de manera intencional para ocasionar daño, o que usted actuó con grave desprecio a salud, propiedad ajena, a la vida, etc. Todo eso tiene que darse para que se pueda conceder. Si aplica, entonces el tribunal tiene que decidir si va a hacer uso de su discreción y conceder. O sea, aún en un escenario donde los criterios estén presentes, el tribunal puede decir, yo opto por no ejercer mi discreción. Así que, de nuevo, lo más que puedo decirle es, tranquilo. Pero me dice, sí, eso es bien fácil, usted lo dice, ¿verdad? Pero a mí me demandaron y me están reclamando qué hago. ¿Entiende? Eso es bien fácil usted decirlo. Es verdad, lo comprendo. Pero yo le tengo aquí noticias a ustedes, así que relax. Tranquilo, Bobby, tranquilo. La consigna, según yo lo veo, mire, no, usted no debe de preocuparse. Lo que tiene que hacer es ocuparse. Todos ustedes, no sé cuántos están en este charla esta tarde, pero me habían dicho que era un número considerable. Y obviamente obedece a que todo el mundo estaba preocupando para el carajo, un revolú, me van a demandar, me quedaron en la casa, etc. Así que, para los que no me conocen, me están preguntando a ellos, soy el profesor Eugene F. Gestres Vélez. Alguien está preguntando. Así que la consigna es no preocuparse. Preocuparse es lo que uno hace antes de porque tú no te preocupas. ¿Qué te pasa? Es que tengo una cosa mañana, pues siéntate y resuélvela ya, ocúpate y se quitaste el problema. Y como yo me ocupo en esta situación de los daños punitivos hoy en día, siendo usted un médico, tratándose de la impericia médica. Pues mire, lo primero hay que hacer las defensas. Usted lo demandaron. De nuevo, recuerde que ante el vicio de pedir está la virtud de negar. O sea, ya yo le dije todo lo que tiene que pasar para que el tribunal pueda dárselo. Pero este abogado demandante pidió los daños punitivos. Que él lo pida no quiere decir que se lo van a dar ni que procede, porque por pedir no se ha muerto nadie. Y algunos de ustedes deben tener la experiencia de la demanda con 10 millones, 75 millones, etc. Así que eso son cero. Así que eso no importa. Así que es posible que en un caso se lo pidan. Anda, para el cara, ahora estoy temblando. No, ocúpese lo que tiene que hacer. Primero, hay que ver si aplican la disposición del Código Civil. Al no aplica. Y le llamé a estas diapositivas defensas, porque esto lo va a hacer quien su abogado. Este abogado que Puerto Rico Medical le asignó para su defensa ahora, él sabe todo esto. Y entre las cosas que él va a estar haciendo ahora, número uno, primero tengo que chequear si aplica o no aplica. Así que la primera defensa mía no aplica la disposición del nuevo Código Civil. Para empezar. Segundo, yo voy a cuestionar la aplicación de ese artículo. Eso no aplica aquí. ¿Por qué? Porque no es un delito. Porque no hubo intención. Porque no se realizó con desprecio de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Con defensas. Ahora el otro tiene que probarlo. Propongo que hay que rediseñar un poco el descubrimiento de pruebas. Porque yo como abogado practicante, en un caso de impericia profesional, estoy hablando de defensa, ¿verdad? Obviamente yo tengo ya mi modelo, por así llamarlo, de descubrimiento preparado, mi interrogatorio, etcétera, etcétera. Si yo tengo un caso ahora donde se me alega una cosa específica, pues yo creo que debo revisar mi modelo para ahora inquirir sobre esas cosas específicas también. Así que tengo que rediseñar. Una de las cosas que yo voy a alegar, obviamente, es que, repito, el acto de omisión que se me imputa no es delito. No se realizó de forma dolosa. No se realizó con grave desprecio a la vida, seguridad y la propiedad ajena. Esas no son todas las defensas, porque, de nuevo, el código nuevo, en este contexto que estamos hablando, lo que hace es que incorpore el concepto de los daños punitivos, ¿verdad? Pero todo lo demás se queda igual. Todo lo demás que se queda igual, ¿verdad? Lo demás que se queda igual. Entre las cosas que se quedan igual, pues, tengo que cuestionar
los daños probados. Perdón. Entre las cosas que se quedan igual, las defensas tradicionales. Bueno, este evento que se me imputa es resultado de una complicación inherente del paciente, porque tenía una morbilidades, ¿verdad? Intervención de otras causas que no son mías, no sigue el tratamiento. O sea, esas defensas siguen siendo válidas y buenas. Error de juicio honesto sigue siendo una defensa buena. La presunción de corrección, no se olviden de eso. Hay una presunción en Puerto Rico que es juris tantum. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se puede derrotar, pero hasta que no se derrote existe, que nos dice que lo que yo médico hice, lo hice correctamente. El otro tiene que demostrar que lo que yo hice, o sea, si él no trae prueba para demostrar lo contrario, automáticamente se cae el caso. Que yo, todo lo que hice se ajustó al estándar aplicable. Eso me obliga necesariamente cuál es el estándar. El demandante tiene que decir cuál es el estándar. Tiene que decir que hay un estándar y tiene que decir que yo me aparté del estándar y que al apartarme ocasioné daño, pero que al apartarme no fue producto de un error de juicio honesto. ¿Te das cuenta? Así que todo eso sigue siendo válido y sigue aplicando. Tengo una pregunta, se la contesto yo mismo, doctor Martínez, a su nombre. Okay. Bien. Otra cosa más. Otra cosa más que tenemos aquí. Vamos a cuestionar los daños probados. Fíjate que me demandaron. Alegaron eso. Yo lo cuestiono todo eso. Vamos a darle fast forward. Llegamos al juicio. Vimos el juicio. ¿Ok? Y el tribunal le da 100,000 pesos, por decir un nombre. Yo voy a cuestionar esos daños. Miren, no probó esos daños. Esa es una cantidad excesiva. Eso no está justificado. Segundo, la valoración. Aún si él probó los daños, esos daños no valen eso que él dice. Si el tribunal decidió ejercer la discreción para conceder daño punitivo, yo voy ahora a cuestionar ese ejercicio. Usted abusó de su discreción al conceder daño punitivo. Ok, ejerció la discreción y le dio unos daños punitivos. Repito, bajo el ejemplo que estamos utilizando, $100,000. En los daños probados. Entonces, este señor estuvo 35 días en el hospital, sufrió 100,000 pesos de daño. Yo le voy a dar 100,000 pesos más por daño punitivo. Mire, juez, esa cuantía es excesiva. Porque el hecho que la ley diga que me puedes dar hasta la misma cantidad no quiere decir que me tienes que dar la misma cantidad. Y como usted le dio la misma cantidad, a mi juicio es evidente que usted no hizo un análisis adecuado, sino que usted sencillamente se mandó con la misma cantidad. Yo voy a cuestionar la cuantía. Y, obviamente, si estamos viendo un caso en el Tribunal Federal, entonces yo creo que tenemos que revisar también, según vamos a revisar, a rediseñar nuestro modelo de descubrimiento de pruebas. De la misma forma, vamos a rediseñar también lo que tiene que ver con el Tribunal Federal. Ahora, posiblemente se requieren unas instrucciones distintas, nuevas, específicas al jurado. También rediseñar la forma de los veredictos para tomar en consideración estas partidas nuevas que se van a estar concediendo aquí. Me preguntan, como pie, ¿verdad? Para la próxima diapositiva, que le voy a hablar de unas consideraciones prácticas. ¿Qué pasa si los daños son más grandes de la capacidad monetaria? Bueno, eso tiene una contestación sencilla, doctor. Yo fui a la garaje La Verde y me llevé un S550, costó 180,000 pesos, precioso. Estoy loco por ir con el carro, son las 8 de la noche, es sábado. Pero mira, mi broker de seguro no está por todo esto, man. El carajo, ¿cuáles son los chances? Nada. Estoy embollado, quiero llevar el carro. Lo llevo sin seguro. Cuando estoy saliendo, viene un tipo en una tartana en Pracatán, me destroza, me embarató el carro. El tipo no tienen que caerse muerto. ¿Qué me pasa? Me fastidié. Tan sencillo como eso. Si me dan daños más grandes de lo que yo puedo pagar, pues el otro tiene que tratar de cobrarlo. Pero eso no tiene que ver con daño punitivo. Eso pasa en cualquier tipo de caso. Si en un caso hoy en día usted tiene una póliza 100-300 y el tribunal le da
800,000 pesos, pues la compañía de seguro paga 100, usted tiene que pagar los 700, usted los tiene, pues ya pagarlo. Si no los tiene, no hay problema, pues que los cobren en la próxima vida. Y si los tienen y lo encuentran, porque si no lo encuentran, chavos, se acabó el asunto. Hogar seguro, no hay problema. Si usted tiene el hogar seguro, que reconoce la ley en Puerto Rico, su propiedad, que es su residencia, donde usted reclamó el hogar seguro, no puede ser tocada por una sentencia de impericia médica. Punto. Eso es así. No llueve para arriba, el mofle no tiene caja de bolas, no pueden tocárselo, se acabó. ¿Qué pasa si el médico se declara en bancarrota? Bueno, la quiebra es un derecho que tiene todo ciudadano, definida la insolvencia como la incapacidad de pagar sus deudas según maduran. Yo produzco un montón de dinero, pero de momento se me tranca la centrífuga y no puedo pagar lo que tengo. Tengo propiedades que valen millones de pesos, pero no puedo pagar la Mastercard. Estoy en quiebra, estoy insolvente. Si yo voy a quiebra, entonces ya sería el reclamante, el que tiene la sentencia, tendría que ir al Tribunal Federal o al Tribunal de Quiebra, al Tribunal Federal, para entonces solicitar que el tribunal lo incluya dentro de los acreedores. Recuerden, ya esto es materia de otro curso, ¿verdad? Pero para contestar la pregunta completamente, en el sistema de quiebra pues hay distintos tipos de acreedores. Está el general, está el asegurado, ¿verdad? Y hay unos que no son asegurados, pero tienen preferencia. Por ejemplo, a mí me deben 5,000 pesos en horario de abogacía. Yo lo representé en el caso, le di un sartenazo, usted se va para la quiebra. Y no me pagó. No me fastidié, porque yo soy un acreedor general. Si el caso ese que usted menciona tenía una sentencia ya, pues él cobra primero que yo. Tiene preferencia, pero tiene preferencia, o sea, 100% es cero. Si usted no tiene un centavo, nadie cobra nada. Y en primer lugar cobran obviamente los acreedores asegurados, el banco. Pues usted no tiene que caerse muerto, pues se queda con la casa. Así que eso contesta, me parece que las 3 preguntas que me hizo el doctor. Si no están claras, pues con mucho gusto me las formule y yo con mucho gusto le añado algo. Y por último, entonces tenemos que unas consideraciones prácticas del día de hoy. ¿Qué usted tiene que hacer? Bueno, primero, revise su cubierta de seguro de responsabilidad profesional. Recuerde que hay una diferencia entre cubierta y límite. ¿Okay? La norma en Puerto Rico, en Estados Unidos también, es que normalmente los daños punitivos no están cubiertos por las pólizas, normalmente. Y eso puede cambiar en cualquier momento. Pero eso no es relevante en realidad. Porque aún si están cubiertos, si yo tengo una póliza de 100,000 y cubre daños punitivos, y me empujan 150, pues cubre hasta los 100,000, los 50 no puedo pagarlo yo, ¿entiendes? Eso no me resuelve nada. Así que usted tiene que revisar cada uno individualmente, hacer su análisis. Su análisis ya pasó Semana Santa, pero tiene que hacer su análisis personal, su confesión con su agente de seguro, para que revise cuál es su situación y qué usted debe hacer, número 1. Segundo, tiene que hacer un análisis, usted debe hacer un análisis de medidas de protección de activos, lo que yo le llamo asset protection, como parte de una planificación sucesoral. Lo único que está seguro en esta vida es la muerte. Pero nadie quiere hablar de eso, nadie piensa, pues se cree que si habla de eso se muere antes. Eso no es cierto. Lo que hace una persona responsable es planificar. ¿Okay? Planifica tu retiro, planifica las inversiones, pensando que, y después resulta que te moriste antes y se quedaron los chavos para otros. Planificaste todo menos la planificación sucesora. Esa planificación incluye hogar seguro, incluye un poder duradero, incluye un testamento vital, incluye un testamento general, incluye creaciones de fideicomisos en los casos que aplican, incluye cómo usted va a manejar sus activos. Así que contestando o ampliando, debo decir sobre la contestación a la pregunta que le hice al doctor anteriormente, sí, me parece que usted de salir de esta charla debe salir a hacer un análisis de su situación específicamente. Yo recuerdo un doctor hace muchos años que iba a hacer una transacción y firme aquí, el banco quería firmar responsabilizándose por todo. Me dice, ¿dónde firmo? Si tú me miras a mi boca abajo, no sale una peseta. Pues no tengo nada que perder. Usted tiene que perder. Pues entonces tiene que hacer un análisis, pero eso le toca a cada uno individual. Le tengo algunas ideas adicionales. ¿Okay? Son las siguientes. Me preguntaron, una de las preguntas que me hicieron es que si había algo de la valoración, etcétera,
en Puerto Rico. Bien. Entiendo que posteriormente estas imágenes van a estar cargadas en algún sitio del internet y ustedes van a tener el beneficio de acceder a la misma. Sí. Hacer una pregunta con respecto a eso. ¿Okay? Bien. No necesariamente, contesto otra pregunta, dice que si la póliza, la cubierta de daño punitivo es una póliza separada. No. La daño punitivo es una exclusión de su póliza normalmente. Así lo que hay que hacer es, en los casos que aplique, cuando se pueda hacer, eliminar la exclusión para que incluya. Pero repito, una cosa es que me cubra. Otra cosa es que los límites no cambian. Tienen que cambiar los límites. Ahora bien, recuerden todos ustedes que primero para que lleguen ahí tienen que pasar muchas cosas. Tiene que pasar primero que lo pidan en la demanda. Tiene que pasar que apliquen. Tiene que pasar que ellos aleguen y que prueben alguno de los criterios. Y una vez probado, tienen todas esas defensas. Así que no es para que esta noche deje de dormir. Sí, debería ocuparse, hacer algunas cosas que debe estar haciendo ya para prepararse, no para esto. Esto me parece que lo que es el jamaquión, ¿verdad? Que lo lleva a hacer cosas que debió haber hecho hace mucho tiempo, posiblemente no las había hecho. Así que me parece que esa es la mejor contestación que le puedo dar a esa pregunta. Así que tenemos una póliza. En la póliza, si que se puede o no se pueda, pues puede añadir, eliminar la exclusión de daño punitivo. Pero, repito, eso no tiene el efecto ni la consecuencia de ampliar los límites. Los límites siguen siendo, si son millones, son 2 millones, si son 50.000 pesos, 50.000 pesos, tiene dato cubierto ahí. Me preguntan también que cuánto tiempo tiene un paciente para demandar a un médico, y yo me parece lo contesté anteriormente, que la norma en Puerto Rico antes y hoy es 1 año a partir de la ocurrencia del evento. Pero, repito, que cuando aplicamos la teoría cognoscitiva del daño, entonces la pregunta no es el año, ¿cuánto tiempo es 1 año? Eso no pare más. La pregunta es, ¿desde cuándo comienza a correr el año? Y eso puede variar de caso en caso, dependiendo. Sabemos que si se trata de un infante, neonato, pues tiene hasta que cumpla 21 años de edad es que comienza a correr el año. Así que si yo no me enteré porque yo tengo un dolor, doctor, eso es changuería tuya. Bueno, pues después que no se me quita, dale tiempo, chicos, en changuería. Pasan 6 meses, voy a otro médico, me dijo, es que te dejaron el bisturí adentro. Entonces, el año comienza a correr a partir de que yo me enteré, de que yo razonablemente enteré. En el caso del ejemplo que me dieron el cantazo en el semáforo, me enteré en ese mismo momento y yo no estoy en coma, así que desde ese momento empieza a correr el año. ¿Ven? Así que contestación simple, 1 año. Desde cuándo comienza a correr va a depender de caso a caso. Y recuerden siempre también que ese año se puede interrumpir también, ¿ok? Se puede interrumpir. En Estados Unidos hay sitios que en efecto no son asegurables los daños punitivos por ley. Así que todo va a depender de jurisdicción a jurisdicción. Hay jurisdicciones que aún si usted quisiera, no puede tenerlo porque sencillamente la ley no le permite que se asegure. ¿Y por qué? Bueno, por una razón sencilla. Si partimos de la premisa que el daño punitivo es un castigo, una conducta antijurídica y no, pero tan egregia que el Estado, el soberano, o sea, el país dice, debemos castigarlo para que no vuelva a hacerlo. Entonces, yo no puedo asegurarlo, porque si lo asegurara, decía, pues, mata al que te dé la gana, no importa, porque tiene un seguro, ¿entiendes? Así que por eso, esa es la razón por la que en algunas jurisdicciones no se permite entonces el aseguro de daños punitivos. ¿Okay? ¿Se puede interrumpir el daño? Claro que se puede interrumpir. En cuanto a pacientes pediátricos me preguntaron, pues obviamente cuando es un menor o incapacitado no comienza a decursar hasta que no cesa la incapacidad o que el menor adquiere mayor de edad. 21 años, 1 año después que adquiere a la mayoría de edad. Los padres con padres protestar, los tutores tienen la capacidad para incoar la demanda antes si quieren, pero no están obligados a hacerlo. El padre perdió su caso porque tenía 1 año, pero al menor le quedan 20 años todavía para reclamar. ¿Okay? ¿Se puede interrumpir? Sí, siempre se puede interrumpir. El código de 1930, que ya no existe, tenía 3 formas de interrumpir la reclamación, la prescripción, que es lo que llamamos, ¿verdad? El nuevo código le añadió 2 más. Hay 5 formas de usted
interrumpir la prescripción. Y esto es materia de otro seminario, pero con mucho gusto le aclaro. Básicamente, la primera forma es mediante reconocimiento de deuda, dice él. Yo le envío una carta a usted, o sea, tú me debes chavo, y usted me envía una carta, dice, licenciado Gestre, me encantó la charla suya. La verdad que mire, yo sé que le debo a sus chavos y le prometo, pero es que no he podido. Bueno, tú lo reconociste. Admisión de parte, relevo de prueba. Acabó. Reconocimiento. Segundo, reclamación extrajudicial. Yo le envío una carta a usted. Esa carta no es cualquier carta. Es una carta que tiene que cumplir con unos requisitos específicos que establece la ley. Tiene que ser enviada por la persona que tiene el derecho. Enviada a la persona que es el que es responsable. Explicarle y no on certain terms que estoy reclamando y en cuánto y en qué consiste mi daño. Si yo le envío una carta a usted, le digo, doctor, usted es un perro, se ha puesto mal conmigo. Dele gracias a Dios que yo no estoy, pues, yo no te estoy reclamando nada, te estoy diciendo que no te voy a demandar. Pues entonces no interrumpí. En tal fecha usted me atendió, en tal fecha tal, usted hizo esto, lo que usted hizo fue en contra de los estándares aplicables, sufrió daño, los daños míos son de $1 millón de pesos. Esta carta tiene el propósito de interrumpir. Ya está, esa carta interrumpe. ¿Cuál es el efecto de la interrupción? Que comienza el año nuevamente a contar a partir de la interrupción. Y hay dos más elementos nuevos que tiene, el nuevo código, pero que no aplican aquí, no vienen al caso. Tengo una mano levantada de Nidia. No sé si es para que me calle, pero no sé. Bueno, tengo dos cosas adicionales que quiero mencionarles porque me preguntaron hace un rato. Sí, como resultado de esta situación de que faltan precedentes, que cómo nosotros logramos entonces saber que si en San Juan me dieron 50, en Bayamón 200 y en Utuado me dieron 13,000 pesos, ¿cómo es la cosa? Y le hablo ahorita de que el Tribunal Supremo, ¿verdad?, válidamente preocupado por esto, interesó, ¿verdad?, que se estandarizara un poco. Este abogado, amigo mío, el licenciado Amadeo Murga, inteligente, dijo, espérate, lo que hay que hacer aquí es un libro. Y entonces, antes en Puerto Rico había un libro que era el glosario, pero eso es más viejo que la guácara, ya quedó justamente en el olvido. Y él se dio la tarea de recopilar sentencias de todo del Supremo y de todos los casos de distintas materias. Así que, si usted busca ese libro, daño, caída en golpe, caída, boom, busca caída. Ahí están todas. Y eso te sirve más o menos. Y de hecho, eso el Tribunal Supremo adoptó esa norma. Y cuando yo tengo un caso ahora de impericia médica en el tribunal, parte de lo que me exige el tribunal que yo haga, el demandante y el demandado, los dos, en el famoso peritraya, que ustedes conocen, la conferencia de antelación al juicio, yo tengo que poner al tribunal en posición. Yo soy el law clerk del tribunal. Decirle, no solamente yo estoy reclamando $1 millón de pesos, sino mira, aquí están, estos son los 10 casos que de acuerdo con el licenciado Amadeo, se concedieron en el 1950, en el 58, en el 99, en el 2005. Y si los traemos a present day value, esto es. Y entonces yo, que soy el demandado, le digo, no, juez, ninguno de esos casos aplica. Esos casos son distintos. Fíjate que allí la mamá tenía 36 años, aquí tenía 88 la señora. Fíjate que la señora ya estaba por el libro. Esta señora tenía 19 comorbilidades. ¿Entiendes? Me corresponde a mí distinguirlo. Es más arte que ciencia. Es casi como la cirugía plástica, más arte que ciencia. Pero de todas formas, aquí le tengo en pantalla la referencia. Ella va por la tercera edición. Se llama El valor de los daños en la responsabilidad civil. Lo pueden adquirir en Biblioservices. No sé si saben dónde está eso. Eso está allí en la avenida Muñoz Rivera, esquina Eleanor Roosevelt. ¿Okay? Diagonal donde está Walgreens. Hay una librería que ellos publican y venden todo tipo de cosas para los abogados y tienen este libro también. Ya está en 2 tomos. Esta nueva edición, fíjense que lo que tiene es un capítulo especial sobre la aplicación del análisis económico en la determinación de una metodología idónea para estimar, larguísimo el título. Profesores Alameda y Alfredo González son 2 economistas. Recuerden que le dije, no solamente traen el elemento de leyes, es decir, estos son los casos parecidos, pero tengo que ahora darle un present day value, como 50, o sea,
6 chavos, cuando yo era chiquito, yo me acuerdo cuando aumentaron de 5 centavos. No quiero decir la edad, yo sé que me veo muy bien, pero yo recuerdo cuando yo era pequeño que aumentaron de 5 a 6 centavos la Coca-Cola. Y no sé cuánto vale ahora porque yo no tomo Coca-Cola. Pero este señor entonces, Alameda y González, son los que dicen, bueno, 6 chavos en el 1900, bueno, así en 78. 78 hoy en día valen. Para eso es ese capítulo 1. Otra cosa que quiero compartir con ustedes es esto. Aquí tienen. Con lectura sugerida. Cuando el código estuvo vigente por 97 años. Cuando se estaba hablando, tuvo 27 años la Comisión Permanente de la Legislatura para adoptar el nuevo código. La última que presidió fue nuestra amiga Tata Charbonnier. Durante muchos años se estuvo debatiendo el nuevo código, la aplicación del código, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bien. Entonces, en la academia, específicamente en el derecho, pues, había unas preocupaciones. Empezamos a analizar los distintos temas que tienen que ver con el código que se estaba proponiendo en ese momento. ¿Qué sucede? Que se hizo un ciclo de conferencias y a mí me tocó el privilegio de bregar con este tema, con responsabilidad extracontractual. Y empezamos a hacer un ciclo de conferencias sobre esto. Se dieron conferencias muchas veces en todo Puerto Rico. Cuando estábamos en ese proceso, ¿qué pasó? Acá están, aprueban el código. Así que aquello que era un proyecto, eso es lo que parece que va a ser, de momento se convirtió en una realidad. De caramba, ahora hay que cambiar la conferencia. Pues hablábamos antes de lo que era el proyecto y nuestras recomendaciones, objeciones y comentarios. Ahora no, esto es lo que es. Entonces se cambió la óptica y se decidió recoger todo eso en un libro que se llama El Código Civil de Puerto Rico de 2020, Primeras Impresiones. El profesor Muñiz Argüelles, su esposa, que fue juez del apelativo, un servidor, el juez Figueroa Cabán, que es juez del apelativo, y la licenciada Guerrero Calderón, que es muy conocida en el campo de la sucesión. Y se hizo este libro. Es el único libro que existe en Puerto Rico del Código Civil hasta ahora. ¿Okay? El capítulo mío, pues el capítulo que brega con este tema específicamente, también está disponible en Biblioservices. Se está trabajando ahora en una segunda edición, posiblemente ya a 1 año y pico, cuando cumplan 2 años el código, porque esto es, como decía la Guardia Nacional, a lo que vinimos y a lo que hemos llegado. O sea, esto es lo que dijimos, las primeras impresiones. Ahora, 2 años más tarde, ¿qué ha pasado? Se convirtieron en realidad esas impresiones nuestras, se materializaron las interrogantes, se contestaron interrogantes, o hay más dudas todavía. Eso es lo que se pretende en este nuevo trabajo que vamos a estar haciendo. Y por último, les menciono esto, porque hoy precisamente comenzó el primer congreso del Código Civil de Puerto Rico de 2020, auspiciado por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Si entran al portal, pueden ver el programa, un programa muy abarcador y muy serio, con comentaristas y profesores de Europa, de Sudamérica, de Puerto Rico, etc. ¿Okay? Y para los que interesen, entran ahí y chequean. Y esto es totalmente gratis. Y se pueden entrar y verlo todo por Facebook Live. ¿Okay? Así que yo no pude ir hoy porque estaba con ustedes aquí. Pero entre las cosas que van a suceder, entre los temas, mañana por la tarde hay un panel, que yo también formo parte del panel, que se va a hablar precisamente sobre los daños punitivos. Y hay un abogado que lleva casos demandantes, hay un juez y estoy yo, que van a tener las 3 visiones sobre este asunto, obviamente mucho más en detalle de lo que estamos hablando en el día de hoy. Así que yo les invito, ¿verdad?, a que los que quieran, les interese y puedan, pues es mañana, hoy, todo el día, mañana de 9 a 5 y el sábado también. Así que si pueden entrar, miren el programa, si hay algo que les interesa, pues entran y lo miran por Facebook Live. Si no les interesa, pues sigan haciendo lo que están haciendo. Posteriormente entiendo que este material va a ser cargado al internet y va a tener acceso a él también. Así que nada, se lo menciono como un dato adicional, ¿verdad? Que de una herramienta para los que tengan interés sobre este tema y puedan accederlo también. Tengo una última pregunta por aquí que dice si el año se puede interrumpir, se puede volver a interrumpir. La contestación es todas las veces que usted quiera. Yo puedo todos los años. Yo tengo un caso ahora mismo
tengo un caso ahora mismo pendiente en el Tribunal Federal, ¿okay? Porque hay diversidad. Porque la señora vive en Estados Unidos y el doctor está en Puerto Rico. Pero hay otros reclamantes, son hijos de la señora, que viven en Puerto Rico. Así que ahí no hay diversidad, no podían radicar en la Corte Federal. Así que hicieron, mandaron la carta, interrumpieron. El caso lleva como 8 años. Ellos todos los años envían una carta, todos los años envían una carta, todos los años para interrumpir. Por lo que están haciendo es velando huira, porque no quieren radicar la demanda y tener 2 demandas. Y dicen, espérate, vamos a terminar el de la federal, porque si transigimos el de la federal, nos olvidamos del otro. Así que todos los años le envían. Contestación a su pregunta, doctor, no hay un término, no hay un límite. Tú puedes todos los años enviarlo y sigues interrumpiendo. ¿Okay? Así que esa es la contestación a esa pregunta. Bueno, la idea del día de hoy era un email interrumpe. No interrumpe. Tiene que ser específicamente, doctor, un abrazo a mi querido amigo Rivera Mora. Tiene que ser específicamente cumplir con los requisitos de la jurisprudencia. Antes no estaba tipificado. Así que hay un caso del Tribunal Supremo de hace unos años que estableció lo que tenía que tener una comunicación para constituir una reclamación extrajudicial. Esto ahora está tipificado. El nuevo código específicamente dice cómo es que tiene que ser para que usted interrumpa. Así que tiene que estar así. No cualquier cosa, un email a lo loco, no, eso no constituye. Tiene que haber, ser la persona con derecho a la persona reclamada, obligada. Tiene que haber evidencia que lo recibió dentro del término de la prescripción, etcétera, etcétera. Así que hay unos requisitos. O sea, cualquier carta, igual que cualquier cosa que escriba a mano, no es un testamento hológrafo. De la misma manera, cualquier carta no es interrumpe. ¿Ve? Así que esa era la idea. La idea era, parece que si podemos sintetizar, ¿verdad? Era ilustrarlo un poco sobre este tema de los daños punitivos, pero espero que cuando se desconecten, llegan a su casa, se toman una copa de vino y dicen, ¿tú sabes qué? No está tierra lejos como lo pintan. No es para salir corriendo de Puerto Rico y mudarse. Pues se muda para Nuevo México, para Nueva York, se lo muera allá, hay daños punitivos de verdad, y se pueden dar un sartenazo. Así que no es para tanto. Sí, mi sugerencia es la consigna, ocuparse, no preocuparse. Hablen con su agente de seguro, hablen con su abogado, ¿verdad? Como decía que él vaya a la iglesia de su preferencia, pero vaya y entérese de qué es lo que está pasando y haga lo que usted tenga que hacer. Espero de nuevo haber podido contestar las preguntas. Espero que salgan con una idea un poquito más clara, ¿verdad? De las dudas que tenían. Tienen en la pantalla la dirección de correo electrónico de este servidor y también muy correctamente la de Puerto Rico Médica se llama Paz Mental. Yo creo y espero haber podido transmitir un poquito de paz a todos ustedes en la noche de hoy. Así que pueden comunicarse con ellos o conmigo en cualquier momento, cualquier duda adicional que tengan y con muchísimo gusto la contestamos. Sencillamente se identifican como que fueron parte de esta conferencia auspiciada por Puerto Rico Médica y con mucho gusto le contestamos. No quiero despedirme sin darle las gracias a todos por su paciencia en esta hora, un día como hoy, por su atención. Darle gracias por la invitación que nos extendió y me permitió dirigirme a un grupo tan selecto, aunque no les veo la cara. Y nada, desearle que todos estén bien y se mantengan libres de COVID. Víctor. Sí, muchísimas gracias, licenciado Gestres, por esta excelente presentación, muy informativa. Así que esperamos que haya sido del agrado de todos. Gracias por su participación y estamos a las órdenes de todos ustedes en Puerto Rico Medical Defense. Gracias. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes a todos.